Buenas noches a todos. Una alegría para Eva y para mí estar una vez más en este lugar. Gracias por la invitación. Estamos en esta hermosa reunión donde salen cosas, ¿no?, que siempre nos ayudan y nos edifican, porque eso es lo que hace Dios, transforma nuestra vida. Cuánto agradecemos a esta iglesia también por todo el aporte que nos dan al instituto durante todo el año. Así que una vez más les agradecemos. Están en un lugar, diríamos nosotros, físico especial, porque ustedes saben que el tren de aquí cerca nos permite que los alumnos vengan de varios lugares lejos, así que podamos recibirles aquí y enseñarles la palabra de Dios. Si no tuviéramos este lugar, bueno, Dios prepararía otro, pero en este momento nos ha concedido este lugar que durante tantos años aportan para el Instituto Müller. Muchísimas gracias. Es una bendición ver a jóvenes y no tan jóvenes que vienen viajando, que algunos vienen desde lejos de la zona sur como es esta, gente que viene más allá de Monte Grande, más allá de Longchamp, y por la facilidad de llegar hasta este lugar. Muchos otros que vienen de la capital rumbo a sus hogares, también les queda bien aquí pasar, así que estamos muy a gusto siempre en este lugar. Muchas gracias también porque nos han preparado un aula. Bueno, en realidad ustedes la prepararon por la escuela dominicana, ¿no es cierto?, pero que la concedan para que algunos alumnos que están en tercero y cuarto puedan estar en un ambiente más acogedor todavía. Muchísimas gracias porque todo eso lo han hecho a favor del instituto. Cuánto lo valoramos, cuánto les agradecemos. El Señor les bendiga, les prospere, como veo que lo está haciendo. Evidentemente, Él no es deudor de nadie. Muy bien, leemos la Biblia entonces, Génesis capítulo 2, primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 18. Dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán su mujer, y serán una sola carne. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra de Dios. No sé si leí bien o mal. ¿Cómo leí? Porque hoy fue un día tremendo. Por lo tanto, antes de bajarme olvidé los anteojos en el coche, así que no sé bien cómo
como he leído, pido perdón si algún signo de puntuación no respete bien, porque apenas alcanzaba a leer el pasaje, pero es un pasaje precioso, porque nos muestra el proyecto de Dios para el matrimonio. Y ese es el tema que hoy tenemos que considerar. El hermano decía recién, yo no soy un hombre de proyectos, ¿no es cierto? O sea, quiso decir que no es que uno se pone una meta, pero Dios sí tenía un proyecto. Y ese proyecto es un proyecto maravilloso, por eso es tan importante que nosotros nos demos cuenta que el matrimonio es de creación divina. El matrimonio no lo hicieron ni los consejeros humanos, ni el Estado. El matrimonio lo creó Dios. Y en este pasaje se nos enseña que por lo menos Dios tenía 4 propósitos en el matrimonio. Esos 4 propósitos son generales, importantes. Claro que cada matrimonio puede tener otros propósitos, otros anhelos propios de la circunstancia que cada uno vive y cómo lo lleva o en qué circunstancias está. Pero aquí la Biblia nos enseña que Dios tenía algunos propósitos para el matrimonio. Es evidente que el propósito primario que Dios tenía para el matrimonio, en el orden que aquí se nos presenta, es que el matrimonio brindara compañerismo. Por lo tanto, el pasaje nos va relatando cómo Dios creó a la mujer. Y lo primero que nos enseña es que había algo de toda la creación que no era el proyecto de Dios. Y dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Sí, pero ¿por qué solo? ¿Por qué no lo acompañó Dios? O Dios no es nuestro compañero, o Dios no nos acompaña. Evidentemente Dios sabía, y en su proyecto es que tenía que haber una compañía especial. ¿Y qué hace Dios? Le trae de toda la creación, que según el pasaje ya la había hecho Dios, todos los animales. Y los animales vienen diríamos nosotros, ante Adán. Los animales no lo había creado Adán, los había creado Dios, pero Dios le dice que él les tenía que poner nombre. Era la forma en la cual él iba a desarrollar todo su intelecto, toda su capacidad, y a cada uno él pudiera comprender sus características de los animales y le puso nombre. Tal es así que el nombre que puso Adán está sobre los animales hasta hoy. Qué capacidad de comprensión que tenía aquel hombre antes de que entrara el pecado. Por lo tanto, aunque estaba acompañado, ninguno de ellos, de los animales, podía ser una ayuda idónea para Adán. Así que rodeado de estos seres, Adán estaba solo. No había una ayuda idónea. Y Dios decide hacerle una ayuda idónea. Por eso dice, le haré una ayuda idónea. Muchas gracias, Aldo. Me hace falta. ¿Y qué hace Dios? Le hace caer o hace traer sobre Adán un sueño profundo, dice la Escritura. No era que estaba hipnotizado, nada, un obrar de Dios, un sueño profundo. En ese sueño profundo lo produjo Dios, no sabemos cómo. Abre el costado, aquí dice la costilla, está bien porque la palabra en realidad significa el costado, y se ve que Dios toma parte ósea, porque toma de su costilla
y también parte de la carne. ¿Y qué hace Dios? De ahí de Adán extrae la compañera. Adán fue creado del polvo de la tierra, pero Eva fue creada por Dios de parte de Adán. Cierra la parte que abrió Dios para tomar parte ósea y parte de piel, de carne, y con eso Dios crea a la mujer. Tal es así que cuando se la trae a Adán, ¿qué dice Adán? Esta ahora es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Lógico, ya se fue. No sabemos si Dios se lo declaró y le dijo, mira, la hice con parte de tus huesos y con parte de tu carne. No sabemos, pero él lo primero que dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces, como diríamos, una forma de identificarla tan propia con él mismo, dice, esta será llamada ahora varona. En hebreo, ishi es varón, isha es varona. O sea, usa el mismo nombre de él en el sentido femenino. Yo soy varón, ahora ella será llamada varona. Qué maravilla lo que hace Dios. Este es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es que el matrimonio pueda brindar compañerismo. Todo lo contrario de lo que vemos fuera del propósito de Dios, que cada uno vive su vida, aunque después duermen juntos o están bajo el mismo techo, tu plata, mi plata, tus hijos, mis hijos, tus gustos, mis gustos, tus amigos, mis amigos. Pero la Biblia dice que el proyecto de Dios no era que cada uno tuviera sus cosas independientes, sino que entre ellos hubiera ¿qué? Compañerismo. Porque no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios le hace una ayuda. Y en realidad la palabra idónea es para explicar la palabra que allí se traduce como ayuda. Se suple. ¿Por qué? Porque no alcanza una sola palabra. La palabra hebrea significa acompañar, socorrer, ayudar. No es que Dios le hace algo o alguien de sí mismo para que solamente lo acompañe en ciertas tareas. Ni tampoco la ayuda idónea es únicamente de la mujer. Lo que pasa es que Dios dice, le haré ayuda idónea porque está hablando de que va a crearle una mujer. Por eso esa ayuda idónea es mutua. No es que Eva va a ayudar a Adán y Adán va a hacer su vida. Adán también la tiene que ayudar a Eva. Después eso se va a explicar cuando la Biblia habla de la relación entre Cristo y la iglesia que debe reflejarse en el matrimonio. Acá le está diciendo Dios que va a crearle una ayuda idónea. ¿Y qué es esa ayuda idónea? Alguien que pueda completarlo. Que lo ayude a poder lograr lo que solo nunca lograría. Estar acompañado. Tener una compañera, tener un compañero. Claro que Dios puede acompañar y acompaña a los creyentes, por eso el Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. Dios no pensaba independizarse o alejarse del hombre, pero sabía que para el desarrollo de la vida en este mundo, porque para eso es el matrimonio, para este mundo, necesitaba Adán alguien que lo pudiera acompañar física, emocional y espiritualmente. Eso no lo podía hacer ningún animal.
De ahí que es ridículo pensar que el hombre y la mujer es el resultado de la evolución, que se fue desarrollando, y de un cierto primates apareció lo que hoy somos. El hombre ha sido creación de Dios y la mujer ha sido creación de Dios, para que en el matrimonio pudiera brindarse compañerismo. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, dice Dios, luego que termina y le presenta la creación que Dios le había hecho a Adán, y él cuando la define como parte de sus huesos, o carne, hueso de mis huesos y carne de mi carne, y de identificarla como varona, dice Dios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. El segundo propósito de Dios es que el matrimonio no solo brindara compañerismo. Por eso siempre tenemos que pensar si realmente estamos actuando y nos relacionamos como compañeros. Pero la segunda cosa es que tenía que brindar independencia. De ahí que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Es la única razón por la cual la Biblia concibe que los hijos dejen a los padres y a las madres. Dejar no significa abandonar. Los hijos nunca deben abandonar a los padres. Por eso dice la Biblia que el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, el mandamiento de honrar, de valorar, eso es honra. De cuidar, de ayudar, pero una vez que se casan, ya los hijos dejan el hogar, pero no abandonan a sus padres. Por eso tiene que brindar independencia. Eso no significa que necesariamente se tengan que ir a vivir a otro lado. A veces los hijos pueden vivir en el fondo, pueden vivir con cierta independencia. No es tan fácil hoy que todo el mundo tenga su casa propia. Siempre puede tenerla aún cerca de sus padres con la independencia. Lo que queda claro es que ahora el hijo o la hija no le debe más la misma relación que tenía antes con sus padres. No los abandona, pero ahora el esposo se debe a su esposa y la esposa se debe a su esposo. Por eso tiene que brindar independencia, que no siempre es dependencia económica. A veces los hijos necesitan ayuda económica de los padres, a veces los padres de los hijos. No tiene nada que ver. La independencia que aquí se habla es sobre todo una independencia emocional. Quiere decir que ahora la hija que estaba protegida y cuidada por su papá y su mamá, ahora su prioridad es que la proteja su esposo. El hijo que podía ser el preferido de la madre o del padre, ahora se concentra en su esposa. De ahí que es tan importante que estos mismos principios sean considerados por los jóvenes cuando están por ponerse de novio. Porque muchas veces surge el problema que mujeres o varones que estaban emocionalmente seguros cuando estaban en casa de sus padres, cuando van a vivir con otra persona, cuando esta otra persona no guarda o no reúne, diríamos nosotros, la madurez necesaria, empiezan a sentirse inseguros emocionalmente.
Por eso la Biblia nunca habla de una edad para ponernos de novio, pero nos deja algunos principios que enseñan que hay una cierta edad donde la persona puede brindar seguridad emocional. Qué importante es que el matrimonio brinde independencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando la esposa necesita un consejo, pueda recurrir a su esposo. Cuando el esposo necesita orientación y ayuda, pueda recurrir en primer lugar a su esposa. Y si ambos necesitan alguna guía, la bendición que es tener en la iglesia hermanos que nos pueden aconsejar en lo espiritual. Pero el propósito de Dios es que el matrimonio brindara independencia. En tercer lugar, se ve claro por el pasaje que Dios tiene el propósito de que el matrimonio brindara no solo compañerismo, no solo independencia, sino brindara exclusividad. Por eso dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. La exclusividad es, diríamos nosotros, la expresión de la fidelidad mutua. De ahí que es tan peligroso la infidelidad. No es un trastabillar, es un acto de traición. Por eso dice Dios, se va a unir a su mujer y los dos van a ser una sola carne. Qué importante es que se tenga en cuenta que el propósito de Dios es que el matrimonio brindara exclusividad. De ahí que Jesucristo dijera, cuidado, que cuando alguien mira a la mujer del prójimo y la codició, ya adulteró en su corazón, aunque no lo haya hecho en el acto físico. La exclusividad es fundamental y es uno de los propósitos que Dios tiene para el matrimonio. De ahí que tanto la vida sexual como la vida sentimental, como la vida espiritual, debe ser de exclusividad en el matrimonio entre los cónyuges. De ahí que Pablo dijera en el Nuevo Testamento, a causa de las fornicaciones, de todo esto que el mundo propone, cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. El marido cumple el deber conyugal con la esposa y la esposa con el marido. No os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de mutuo consentimiento para ocupados sosegadamente en la oración y volver a estar en uno. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás. Es maravilloso como Dios ve el matrimonio. Dios nunca lo idealizó de manera tal que no se pudiera ver en la práctica y en la realidad esta enseñanza, que no es teoría, es enseñanza que se lleva a la práctica. Por eso dice, no se nieguen el uno al otro. La vida sexual tiene que ser plena, no licenciosa. La licencia es la ausencia de freno. Eso es lo que produce la adicción a todo el sistema del hedonismo, de buscar el placer por el placer. La vida matrimonial y la vida sexual ha sido creada por Dios. Por eso Dios creó al varón y a la mujer. No la crearon los consejeros humanos y los que hoy nos quieren dar lecciones. Eso lo ha creado Dios. Por lo tanto, Dios cuando ha creado nos ha mostrado cuál era su proyecto.
que cada hombre tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido si están en una relación conyugal. Digo si están porque casarse no es un mandamiento. Es la realidad de la mayoría, pero no es un mandamiento. No es que el que no se casa está desobedeciendo a Dios. Por lo tanto, la Biblia enseña claramente que algunos tienen el don de continencia. Si tienen el don de continencia, perfecto. Por eso la Escritura enseña que el proyecto de Dios es que el matrimonio brinde exclusividad. Qué importante es que en una sociedad que se ha sexualizado, ¿verdad? Propagandas por doquier, todas, sea un artefacto del hogar, sea lo que sea, se presenta a través del sexo o con algo que produzca incitación. Las películas, las novelas, la moda, todo fomenta el hedonismo, el placer por el placer. Nada de eso tiene que enfermar la mente de los creyentes. Hoy la pornografía está al alcance de nuestros hijos, en mi caso hasta de mis nietos. Necesitamos enseñar que la pornografía es adictiva, mucho más que el alcohol y mucho más que las drogas. Enseñar lo que es la verdad y mostrar en nuestro hogar la vida que Dios nos ha enseñado y toda la vida matrimonial que expresa la plenitud en todo el sentido de la palabra. De ahí que Dios haya hecho la vida de una forma tan maravillosa. Cuando nos empieza a llegar el otoño, resulta que nuestra vida se proyecta en nuestros hijos, ahora también se proyecta en nuestros nietos y Dios nos vuelve de vuelta a la primavera, aunque el cuerpo sigue avanzando. Qué bien que hizo la vida Dios. El matrimonio tendría que brindar compañerismo, independencia, exclusividad, y no hemos leído el pasaje de Efesios, pero creo que ustedes lo conocen bien. El propósito es que el matrimonio brindara progreso espiritual. Por eso la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. No en todo, como al Señor. Y da la razón. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su, no dice Señor, su Salvador. De ahí que la idea de cabeza no implica solamente el concepto de autoridad, implica el concepto de responsabilidad. Porque Jesucristo es cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la cuida, la iglesia, porque es su cuerpo y además se sacrifica por ella. De ahí que la idea de cabeza, sobre todo el hombre, es de que sea responsable, de que tiene a su cuidado y bajo su, diríamos nosotros, entrega a su esposa. Y luego dice que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Y redondea el concepto. Por lo demás, cada uno ame a su mujer y que la mujer respete al marido. Porque en esa relación de convivencia bajo el proyecto de Dios se desarrolla la vida espiritual, que no es mística, que es el misticismo, el contacto con lo trascendente fuera de la realidad. No, la vida espiritual se vive en el hogar, en casa. Es de ahí donde los hijos toman el concepto de lo que es el matrimonio.
De ahí los hijos toman el concepto de lo que es la identidad de género, no del mundo. El mundo dice ahora, de acuerdo a cómo te percibís, así actúa. No. La Biblia dice, como Dios te creó, así tenés que actuar. Si Dios te creó varón, tenés que actuar como un varón. Si Dios te creó mujer, tenés que actuar como una mujer, no como te percibís. De ahí que los hijos toman identidad sexual. Por eso el proyecto de Dios es que el matrimonio sea heterosexual. Entre personas, hetero significa distinto y sexual es de distinto sexo. Nunca el proyecto de Dios fue que el matrimonio sea de otra manera que no sea heterosexual, entre dos personas de distinto sexo, y monógamo, con una sola persona. Qué maravilloso que Dios ha creado esta maravillosa creación de Dios que es el matrimonio, para que dos seres de distinto sexo puedan brindarse compañerismo, puedan brindarse seguridad emocional que no les haga extrañar el hogar paterno por no brindar independencia emocional, para que brinde exclusividad y para que en el hogar y en la vida matrimonial haya progreso espiritual. Cuando esto no se produce, empieza a haber una desviación del proyecto de Dios. Cuando el matrimonio pierde la ilusión, claro que no siempre tenemos las mismas ganas ni las mismas fuerzas. No somos irreales, pero siempre está el mismo proyecto de vida. Claro que el amor va creciendo y va madurando. Los años van pasando y algunas cosas cambian. Pero la unión que hace Dios y el proyecto que tiene Dios jamás cambia. Porque es un proyecto que Dios tiene para que el matrimonio brinde compañerismo, independencia, exclusividad y progreso espiritual. Qué buena creación. La disfrutamos los que tenemos un matrimonio y lo ajustamos para que cada vez se acerque al proyecto de Dios. Amén. Bueno, damos gracias a Dios, queridos hermanos, por este tema tan importante, tan lindo. Matrimonio y familia, nuestro subtema de hoy, el matrimonio y su proyecto, de lo cual nos habló nuestro querido hermano Carlos en esta noche, con mucho material para poder meditar y dejar en manos del Señor. Que Dios nos ayude a que tengamos matrimonios realmente con este proyecto espiritual. Así lo concibe el Señor y así tenemos que conservarlo nosotros, pese a las presiones que la sociedad impone y que muchas veces nos pueden llegar a rozar y a afectar. Mantengámonos firmes en el proyecto de Dios.